aplicación si nosotros intentásemos hacer eso mismo con código puro. ¿Por qué? Porque ya tendríamos que aprender varios idiomas como HTML, CSS, JavaScript, algún lenguaje de backend, tendríamos que aprender también de las bases de datos y demás. Pero ¿qué pasa? Al utilizar Power Apps y desarrollar aplicaciones utilizando Power Apps, sorteamos todos esos inconvenientes de aprendizaje y en muy poco tiempo podemos estar logrando construir aplicaciones. De hecho, yo me acuerdo que cuando arranqué con Power Apps estaba sorprendido de que me puse una tarde, yo era un usuario avanzado de Excel, y me puse una tarde a jugar con Power Apps y ya estaba enviando datos desde una interfaz gráfica que estaba accediendo desde mi celular a una lista de SharePoint, por ejemplo. Y yo ya había estado estudiando cómo era el desarrollo en base a código. Y me veía bastante lejos, la verdad, de poder hacer algo de ese estilo y necesitaba implementarlo en mi empresa, ¿sí? Y claro, cuando empecé a utilizar Power Apps me pareció increíble y ahí dejé de aprender un poco lo que es el desarrollo web porque dije, bueno, para lo que yo necesito hacer ahora, que es desarrollar aplicaciones para mi emprendimiento, que era es otro emprendimiento, no tu turno en particular, me pareció genial. Pero después, más adelante, cuando aprendí desarrollo web y aprendí todo lo que implica el desarrollo en base a código, me di cuenta que estaba muchísimo mejor preparado para encarar el desarrollo web, habiendo previamente pasado por la experiencia de desarrollar aplicaciones con Power Apps. ¿Por qué? Porque le encontraba analogías en todo, básicamente. Y miren, voy a pasar eh, al otro slide. ¿Qué pasa? Yo arranqué construyendo aplicaciones utilizando este stack, ¿sí? Para construir la interfaz gráfica utilizaba Power Apps. Después almacenaba mis datos en SQL, que ahí, quieras o no, desarrollando aplicaciones con Power Apps, ya me tuve que familiarizar con Azure, de crear mi grupo de recursos, empezar a contratar una base de datos, configurarle el firewall. Ya tuve que aprender de modelamiento de datos, tuve que aprender en sí cómo desarrollar una aplicación. Si bien no entendía bien cómo funcionaba todo por detrás, porque justamente eso es lo que hace Power Apps, te abstrae toda esa complejidad para que vos no te tengas que preocupar por eso, sino que empieces a arrastrar botones, formularios e indiques en una propiedad que se llama items de una galería que querés poner tal origen de datos que conectaste con un par de clics. Entonces, claro, vos decís, bueno, sí, estoy construyendo una aplicación, lo que está pasando por atrás no tengo ni la menor idea. Justamente eso es lo genial de Power Apps, Power Automate y de desarrollar aplicaciones con las herramientas de Power Platform. Y encima después conectaba todo con un Power BI y la verdad es que no lo podía creer. Y después cuando empecé a aprender desarrollo en base a código, tuve que empezar a aprender lenguajes como HTML, CSS y JavaScript para construir la interfaz gráfica, o sea, la parte de Power Apps que hacía arrastrando botones, e insertando formularios y cuestiones con una interfaz muy sencilla y muy amigable. Después, cuando iba a ver los tutoriales de HTML, CSS y JavaScript, me daba cuenta de que, claro, estas herramientas yo las utilizo para construir la interfaz gráfica que con Power Apps construía de una manera mucho más sencilla. Y después, obviamente, bueno, empecé a utilizar frameworks que para los que sepan un poco de desarrollo de código, hacen que el desarrollo sea un poco más sencillo y más rápido, pero a su vez son nuevas cosas para aprender. Pero quieras o no, también entendía que lo que estaba haciendo era construir la interfaz gráfica, eso es para el deploy, no importa, del código. Y después también entendía la analogía después cuando empecé a aprender Node.js para el backend de mis aplicaciones, lo que estaba desarrollando con código. Y claro, empecé a entender rápido lo que estaba pasando y con qué se asemejaba de las herramientas de Power Platform, porque ya había pasado por eso y ya había tenido necesidades también de escribir código que se ejecutase, por ejemplo, cuando alguien tocase algo en la interfaz gráfica, que por detrás sucediese algo, por ejemplo, el envío de un mail. Entonces, cuando necesité implementar eso en Node.js, dije, claro, esto en la Power Platform lo hacía con Power Automate. Y después, la base de datos, lo bueno es que, primero, después cuando tuve que subir mi código
a, por ejemplo, a Azure. Por ejemplo, yo el código de mis aplicaciones lo subía en Azure Web Apps. Y quieras o no, yo habiendo pasado por la Power Platform, ya había interactuado con Azure. Entonces no me era para nada difícil ver cómo se utilizaba ese recurso en específico, ese servicio de Azure. Ya estaba por lo menos familiarizado con la plataforma. Y cuando tuve que elegir una base de datos, que busqué y terminé inclinándome, por ejemplo, por MongoDB, también tenía la experiencia de haber pasado por el proceso de modelar un determinado negocio en SQL, sí, pero sabía lo que implicaba hacer un desarrollo completo con una interfaz gráfica, con un backend, por ejemplo, en Power Automate, y también había pasado por todo ese proceso de tener que pensar mucho qué campos poner, de qué tipo de datos, cómo modelar la información del emprendimiento para que después los cambios a futuro a desarrollar eh, sean factibles, sean aplicables y no te metas en un lío de no poder implementar determinada funcionalidad por haber cometido errores al momento de modelar los datos de tu aplicación, que los he tenido, de hecho, pero aprendí. Entonces cuando ya tuve que pasar al desarrollo en base a código, ya había pasado por los desafíos de construir una interfaz gráfica que esté a disposición de usuarios y que les sea amigable y útil para interactuar con los orígenes de datos, con Power Apps. Ya había implementado lógica de mi emprendimiento utilizando Power Automate, ya había interactuado con Azure y también había interactuado con lo del modelamiento de datos. Entonces, siento que la segunda vez que encaré el tema del desarrollo web en base a código, habiendo pasado por bastante experiencia de Power Apps, Power Automate, Azure y demás, me fue muchísimo más fácil porque fui entendiendo los distintos bloques, a qué se asemejaban, y ahí incluso valoré muchísimo más las herramientas de Microsoft porque dije, claro, mirá de todo el conocimiento que te abstraen y de toda la complejidad, porque la verdad, el desarrollo en base a código es muchísimo más complejo y Microsoft te lo deja al alcance de la mano. Cualquier persona en menos de un mes, en menos de una semana, si tiene ganas, ya puede estar desarrollando aplicaciones. Y acá es donde quería pedir su participación en la charla, porque yo no sé en realidad qué conocimiento ustedes tienen de desarrollo en base a código, si alguna vez se interesaron por el desarrollo en base a código y, y vieron que quizás era muy complejo y desistieron, si saben sobre desarrollo, si saben un poco, si saben mucho, qué opinan, si alguien puede dar una opinión o si tienen dudas respecto de esto que les planteo de que la Power Platform es un gran punto de partida para después comprender mejor de qué trata el desarrollo web y valorarlo también, el desarrollo de Power Apps, Power Automate y demás. Ahí estamos buscando, Martín, alguien Dale, que te perfecto. vaya a preguntar. Si alguien se anima. ¿Cómo estás, Martín? Mi nombre es Jorge Andreoni. Hola, También Jorge. 7 años de contador público, abandoné la carrera y me empecé a dedicar justamente a las Power Apps hace un año. Me volqué más basado en modelos, ¿sí? Bien, Con estructura de Dataverse y perfecto. aprendiendo más que todo Power Automate. También me he ido avanzando en Power BI, fue por donde arranqué originalmente. Y sí, es impresionante cómo te resuelve muchísimos problemas pensando más en la lógica del negocio y no tanto en la parte del código. Pero Exacto. una vez que empezás a ver el código que se va ejecutando detrás, se va entendiendo justamente todo lo que hace Microsoft con las herramientas. Te Eh, resuelve muchísimos problemas. Sí, sí, es increíble. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando estás aprendiendo Power Apps, Power Automate y demás, llega un momento en que tenés que elegir el origen de datos y Dataverse, el Dataverse de Microsoft, justamente es otra abstracción que te ayuda porque para mí, o al menos así es como lo veo yo, uno cuando está desarrollando en Power Apps y recién arranca, probablemente arranca con SharePoint, porque está en el plan gratuito y es por lo que tiene más a mano, lo que más conoce y demás. Pero llega un momento que quiere escalar su aplicación y hacer algo quizás más profesional, y ahí tenés dos caminos.
para mí, a mi entender, o seguir de la mano de la abstracción que propone Microsoft, que es Dataverse, donde te ofrece ya un montón de entidades premodeladas en base a toda la experiencia que tiene Microsoft, y de hecho, quizás yo me pueda quedar corto de lo que implica Dataverse porque nunca lo utilicé, porque me fui directamente por una base de datos SQL, entonces tuve que modelar todo yo mismo. Es como que ahí le solté un poco la mano a la abstracción de Microsoft, pero justamente es otra cuestión en la que te ayuda Microsoft que dice, bueno, armemos Dataverse con un montón de premodelados y las relaciones entre las tablas también las podés hacer de una manera muy intuitiva. Pero contame, cómo me dijiste que era tu nombre? Jorge Andreoni. Jorge, ¿alguna vez intentaste aprender desarrollo web en base a código? ¿Conociste Power Apps directamente y fuiste por ese camino? En, ¿O en realidad fui por Power Apps en un principio, sí, y ahora un poquitito ya, habiendo rendido varias certificaciones de Microsoft, me toca la PL400 y ahí ya tengo que aprender código, que no es mi fuerte, pero obviamente a medida que voy avanzando, voy viendo, por ejemplo, todos los códigos que se ejecutan por detrás de cada paso de Power Automate. Voy analizando los componentes de Power Apps, ¿sí? claro, Trabajo más con basada en modelos, no me animé tanto a lienzo, eh, por, porque arranqué trabajando justamente por Dataverse. Eh, claro. entonces, se relaciona mucho más fácil con basada en modelos. Pero sí, a medida que vas aprendiendo, vas viendo todas las cosas que ya te resuelve y podés reutilizar. Exacto, exacto. Sí, la verdad que yo quedé sorprendido después de cuando pasé a entender un poco más del tema del desarrollo web. eh, la verdad que admiraba más aún todavía lo que había hecho Microsoft. Y con respecto al desarrollo web, para aquellos los que estén pensando empezar a desarrollar en base a código, y que de hecho yo en el canal de YouTube ahora me estoy migrando un poco a eso. ¿Por qué? Porque también te abre un montón de otras puertas y Microsoft también tiene un montón de otros servicios en Azure que no solo se conectan con las aplicaciones de Power Apps, Power Automate, y toda la Power Platform, sino que también obviamente la podés conectar con cualquier aplicación que tengas y todo ese conocimiento uno ya lo tiene, y de hecho yo cuando me pasé a código me seguí quedando en Azure porque ya tenía todo ese conocimiento adquirido que lo había ganado con las herramientas de Power Platform, cuando hacía aplicaciones ahí. Y lo que noté es que en realidad cuando uno está empezando a aprender en el desarrollo web, la parte más difícil es justamente esa inicial, en donde todavía no tenemos ni idea de qué trata el desarrollo web y cómo viaja la información de una máquina a otra y demás. Entonces, justamente es como que, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora en el canal, ayudarlos a todos aquellos que quieran aprender en base a código, y estoy seguro que a los que ya me siguen desde antes y usaron Power Apps y Power Automate me van a poder seguir muchísimo más fácil, porque yo siempre hablo mucho de construir una interfaz gráfica para comunicarse con origen de datos. O sea, hablo mucho en el lenguaje de cómo lo aprendí yo en su momento cuando utilizaba Power Apps. Entonces, llevarlos a esa primera aplicación utilizando código para que sepan que, por ejemplo, determinado código va a parar a un determinado servidor, y ese servidor va a ser el que envíe, cuando, por ejemplo, alguien se meta en www.nuestrodominio.com, ahí está haciendo una petición al servidor que tiene almacenado nuestro código del front, de la interfaz gráfica, y se lo va a devolver, y le va a devolver HTML, CSS y JavaScript, que le van a permitir al navegador mostrarnos por pantalla una interfaz gráfica. ¿Sí? Antes con Power Apps todo eso estaba oculto, pero ahora, nada, es como que quiero que entiendan eso realmente, qué es lo que está pasando, de que viajan esos archivos, se ve la interfaz gráfica, y el usuario, al interactuar con esa interfaz, como cuando hacíamos en Power Apps, al presionar un botón, eso está enviando peticiones a otro servidor en el cual tenemos almacenado nuestro código de la lógica de nuestra aplicación,
que por ejemplo en este caso, en el ejemplo de un video que hice para YouTube, unos vivos que estoy haciendo, están subidos a Azure Web Apps y está subido código de Node.js. Entonces, esa interfaz gráfica nosotros configuramos para que cuando, por ejemplo, alguien toca un botón, envía una petición a este servidor donde está nuestro código de Node.js y eso manda, por ejemplo, una petición a la base de datos para crear un producto, para crear un usuario, para crear lo que fuera. Y eso antes con Power Apps, nada. O sea, yo directamente lo que hacía era poner un formulario, creaba un formulario, porque ya lo deben conocer, indicaba que el origen de datos iba a ser una base de datos SQL que la había agregado también con unos clics, e indicaba a qué campos le quería pegar y nada más. Y los campos encima ya me venían ofrecidos por Power Apps eh, y demás, pero sinceramente llevarlos a entender esa primera aplicación en base a código es lo que le quiero, es, es el camino que quiero ayudarles a transcurrir a aquellos espectadores de mi canal que están interesados en desarrollar en base a código, pero que nada, la verdad es que le tienen miedo, muchas personas le tienen miedo porque es más difícil, porque es más abstracto, no lo entendés y hay un montón de tecnologías allá afuera que hacen todas lo mismo. Entonces, ese es el gran problema para mí, que hay tanta oferta de distintas cosas que hacen todas lo mismo que la gente se abatata y no sabe qué hacer, no sabe para dónde salir disparado. Entonces, lo que quiero es llevarlos a construir esa primera aplicación para que entiendan, y de hecho voy a hacer analogías entre el desarrollo con Power Apps y el desarrollo en base a código, para que vean que con los dos llegamos al mismo lado, y después de ahí para adelante ya va a ser mucho más fácil, y cualquier herramienta nueva que analicen, van a decir, ah, ok, esta herramienta encaja en esta parte del desarrollo, ¿sí? Y como que nada, ese es el desafío que tengo ahora en el canal y, y nada, me encanta. Bueno, de hecho ya tuvo buena repercusión, se ve que la gente le interesa y no sé si alguno de ustedes está, además de quien ha participado recién, si alguien más está estudiando desarrollo en base a código, si tuvo este mismo proceso que tuve yo, de tener que pasar de Power Apps a código y le resultó fácil, o al revés, porque también puede pasar al revés. Un desarrollador experto en código puede decir, uy, mirá qué fácil me hago una aplicación, porque ¿qué pasa? No todas las aplicaciones están a disposición de clientes y usuarios finales, sino que hay veces que capaz que querés hacer una aplicación sencilla para conectarte con un origen de datos eh, de tu emprendimiento y no querés ponerte a escribir código, montar, ver a dónde subir el código y demás, sino que podés usar Power Apps y en un rato ya tener interacción con un determinado origen de datos, ¿sí? No sé si también hay desarrolladores en la audiencia o solo gente que primero arrancó con Power Apps. Ahí va Martín, hay un comentario acá en la audiencia. Bueno, Hola Martín, ¿cómo va? Mi nombre es Guillermo. Mira, a mí me pasa como por un lado opuesto. Yo soy ingeniero en informática y descubrí hace muy poco Power Apps bien. y estoy sorprendido con el potencial que tiene. Todavía no lo llegué a probar, pero salgo de acá y calculo que me pongo a probarlo. Bueno, vas a ver ¿en qué lenguajes desarrollas? Guillermo, ¿me dijiste? Sí, no, he visto un montón, Java, Python, C++. Todo. Pero tu stack predilecto con lo que más has desarrollado, Más que nada backend, backend, con Java. sí. Bueno, el backend, la analogía en este caso sería Power Automate. Cuando veas Power Automate vas a decir, ah, excelente, me hago mi API acá. Y de hecho a vos te va a servir un montón, si nunca te metiste con el front, vas a decir, uy, mirá qué sencillo que construya una interfaz gráfica para interactuar con cualquier origen de datos. Y vas a decir, porque Power Apps, si bien yo menciono a Power Automate como el backend, Power Apps directamente te permite contactarte con origen de datos sin como hacer nada del backend. Directamente en Power Apps, ahí haces agregar conexión con base de datos y te aparece SharePoint, SQL,
te aparecen varios orígenes de datos y vos elegís nada más. Y después obviamente te piden las cadenas de conexión, que las tenés que ir a buscar a Azure o poner la URL del sitio de SharePoint o demás. Y después automáticamente te vas a dar cuenta y vas a decir, no puede ser tan fácil construir una interfaz gráfica y que en cuestión de, literalmente a vos te puede llegar a tardar una hora, capaz, el hecho de, no sé, verte un video, ir a hacer una aplicación y decir, increíble, ya estoy interactuando con una base de datos, por ejemplo, de SQL y no tardé nada. Y vos no eras un front-end developer, vos, como me decís, estás más orientado al backend. Pero te permite eso Power Apps y créeme que te va a sorprender y te puede ayudar, porque hay veces que hay aplicaciones que dicen, no, sí, hacela en Power Apps. Y listo. Y encima después es totalmente extendible con código porque uno puede hacerse sus propios conectores y por ejemplo, y eso es algo que quiero hacer y que quiero mostrar cómo se hace, es crear una API en Node.js que interactúe con MongoDB y consumirla desde Power Apps. Interactuar con Power Apps con una base de datos de MongoDB a través de una API que yo haya hecho en Node.js. Porque uno lo que hace es construir la API, después desde Postman, por ejemplo, puede exportar una colección y después desde Power Apps como que también lo puede consumir súper sencillo y llama como a la ruta, como si fuese un método y le pasa los parámetros que recibe. Eh, pero sí, la verdad te recomiendo, Guillermo, que lo mires porque sobre todo a vos que estás más enfocado en uno de los dos lados del desarrollo, más en el backend, vas a ver Power Apps y vas a decir, bueno, genial. O sea, si tengo que alguna vez hacer una interfaz gráfica, la hago con Power Apps, que es una tremenda solución. Sí, sí, sin duda. Muchas gracias. No, a vos. Martín, tenemos igual varios comentarios en el chat. El Bueno. primero dice que hizo su primera aplicación un domingo e inició aprendiendo el día anterior con tus videos de YouTube. El segundo es de Mario Herrera. Dice que ese paso o sea, que para pasar de Power Apps a desarrollo avanzado, le parece que sería más fácil si se tuvieran las bases de manejo de colecciones, como las maneja Power Apps, ya que muchos empezamos con estructuras funcionales o con programación orientada a objetos, que le parece un poco diferente. Así que el manejo de colecciones de Power Apps le parece muy interesante. De las conexiones, dice. Pues puso colecciones, pero supongo que sí son conexiones. No sé si colecciones o conexiones. Yo calculo que debe ser Sí, conexiones. probablemente serían las conexiones. Sí, sí. Sí, que de hecho esa es una de las grandes abstracciones que tiene y por eso en los videos que voy a hacer en el canal quiero desglosar bien eso de que vean qué fácil también es con código conectarse a una base de datos. No es para nada difícil, pero todo te parece raro y después tener que hacer peticiones asíncronas. Son tantas cosas a la vez que entender cómo encaja todo es lo más difícil, pero una vez que entendés cómo encaja todo decís, ah, ok, listo, de acá en adelante ya puedo seguir tranquilo, que lo único que necesito es estudiar una determinada tecnología y encajarla en el stack que ya sé, que ya conozco. Ya saber desarrollar una primera aplicación y ver que funciona, te aliviana muchísimo el camino hacia adelante de decir, bueno, ok, no era la muerte poner cierto código en un servidor, cierto código en otro servidor y que esto funcione como lo hacía parecer sencillo Power Apps. No sé si hay otros comentarios por ahí dando vuelta en el chat Sí, o digo, preguntas. igual Mario ponía que sí son collections. Pero si gustas, igual podemos pasar al siguiente. Bueno, 1615. Dice que ahora con Microsoft Power Apps, Power Pages, perdón, que solo pensó en ti cuando recién hicieron el anuncio, que lo espera en tu canal. Sí, me imaginé. Que es Power Portal, si no me equivoco. Porque vi que un youtuber había subido Power Pages y entre paréntesis puso Power Portals, que nunca lo utilicé, la verdad, pero es para construir una interfaz gráfica, pero ya esa puede estar a disposición de clientes. Vendría a ser como que puedas hacer tu página web, no ya una aplicación interna empresarial. Pero vamos a hacer uno, lo voy a probar para poder dar mi opinión y subirlo al canal. Va. Ya por último, Fabiola
te da las gracias porque lo ha sacado de varios apuros que ha tenido a la hora de desarrollar aplicaciones. Y también comenta que desarrolla en Java y ha ahorrado muchísimo tiempo utilizando Power Apps y Power Automate. Y también Mario, el que había comentado lo de las collections, te da las gracias por tu canal. Bueno, me alegro que sirva y ahora vamos a ver qué tal nos va con el desarrollo en base a código. Espero que se interesen. Bueno, ya estamos un poco sobre la hora. No sé si alguien tiene dudas, alguna duda al respecto de algo o alguien que quiera decir algo en particular. Acá, Alberto. Martín, ahí aprovecho ya que te tengo acá. En tu caso particular, ya que estás probando los dos mundos, en mi caso yo también soy informático, entonces ya vengo del desarrollo, fui muchos años programador, entonces toda la parte de Power Apps no me costó mucho hacerla porque ya tenía esa comprensión de cómo trabajar. Pero en tu caso que vos venís de otro mundo, empezaste con Power Apps y ahora te estás pasando al código, ¿de qué lado te gusta estar más? O sea, Y ¿te gusta picar el código o te gusta trabajar con las abstracciones como comentabas vos? sufro, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas las dos partes. Pero la verdad es que amo el desarrollo web en base a código. Me encanta porque no tenés limitaciones. O sea, yo ahora ya llegó un punto en el que, bueno, y capaz te ha pasado de decir, ¿pero qué? ¿Puedo construir cualquier cosa en realidad? O sea, justo ahora estoy por subir un video al canal de conectarme a una API de Stripe para ofrecer en tuturno.io que terceras personas puedan crear en el sitio web sus empresas y exigirle, por ejemplo, es una app de gestión de turnos, y que le puedan exigir a sus clientes señas a través de Stripe para reservar los turnos. Y eso es lo que me apasiona y me enamora del desarrollo web, de decir, listo, o sea, casi que cualquier cosa se puede implementar, que en el camino sufrís bastante más que con Power Apps, porque si no encontrás el video justo o si justo no seguiste bien la documentación, es como picar piedra y duro hasta que te sale. Pero también de a poquito ya te vas acostumbrando más y más o menos siempre termina siendo todo de la misma manera. Pasa que la documentación de un proveedor no es igual que la documentación de otro proveedor. Por ejemplo, yo implementé la misma funcionalidad con Mercado Pago y con Stripe. Y si bien eran similares, no eran iguales. Entonces, la verdad es que con el desarrollo en base a código sufrís mucho más que haciendo una aplicación con Power Apps, pero a mí me encanta. La verdad que no sé a vos en tu caso qué te gusta más, Alberto. A mí, a ver, yo pasé del desarrollo web a todo lo que es Power Apps. Empecé con Dynamics en su momento, que Power Apps tiene muchísimo. Hoy Dynamics podemos considerar una aplicación basada en modelos, con esteroides, como le digo yo siempre a todo. Pero me gusta mucho trabajar en determinadas cosas de manera muy sencilla y después conectarme, integrarme a otros sistemas utilizando código. ¿Sí? Claro. Me voy a Azure o utilizo una Azure Function o por ahí también me voy a un Service Bus o alguna de estas cosas para poder integrar bien, pero es como que mi corazón de desarrollador, de programador, no lo he perdido, por más que hace muchos años que trabajo con todo esto. Así que me gusta mucho este mundo, pero estoy dividido. Estoy en 50 y 50. Hay cosas que las resuelvo con Power Apps muy rápido, muy fácil, pero hay otras que son las integraciones que amo picar código, amo meterme con Integration Services Claro. o escribir código como tal. ¿Viste? A lo mejor esto es back-end, ya no es tanto front-end, pero la verdad es que me gusta mucho ambos mundos. Bueno, me parece muy bien y comparto, y por eso después hice la inversa de decir que los desarrolladores también prueben Power Apps, porque capaz que no lo conocen y Sí. hay ciertas aplicaciones que decís, bueno, la hago con Power Apps y listo, si tardo 2 horas y saco el producto. Así que, no, encantado con los dos mundos. Yo estoy un poco más inclinado con el código puro, pero me encantan los dos. Buenísimo, muchas gracias, Martín. No, gracias a vos, Alberto. Y bueno, con esa intervención de Alberto creo que damos por terminada la sesión, porque bueno, ya estamos en la media hora y no me quiero pasar, no quiero pisar a otros speakers.